¿no? Una más. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, como decíamos antes de la toma de decisión, subida de tipos, pero luz al final del túnel muchísimo más cerca, ¿no? Bueno, claro, lo de la luz al final del túnel depende de qué parte del túnel estés, ¿no? Porque claro, evidentemente aquí lo que nos está diciendo esto es que finalmente ya se considera que la Reserva Federal ha terminado de romper lo que haya tenido que romper y que por lo tanto pues vamos a un contexto recesivo en el cual pues se van a producir bajadas de tipo de interés, ¿no? Que quizás ese sea un poco la clave, ¿no? Hay varios elementos interesantes. Lo primero, pues está claro, ¿no? El pivote llega preparado ya para esas elecciones de 2024. Es decir, la Reserva Federal lo que quiere es afrontar 2024 bajando tipo de interés, ya lo asume directamente con esa cifra, ¿no? Esa cifra del 4,3, 4,1 que plantea de baja de tipo de interés pues prácticamente 100 puntos básicos para el año 2024, ¿no? A mí me sorprenden mucho las previsiones de desempleo. El hecho de que la tasa de paro se vaya a mantener en los niveles prácticamente actuales, subiendo levemente una décima en 2024, y este año en el 4,5, yo, permíteme, José Antonio, que dude mucho de que se vayan a producir esas expectativas, porque en ese caso lo que la Reserva Federal tendría que hacer sería seguir subiendo tipo de interés, ¿no? Es decir, es consciente la Reserva Federal de que de alguna forma pues esa tasa de paro va a verse afectada. Efectivamente, coincido también con los anteriores análisis. Ahora lo fundamental es saber si los datos de inflación y los datos del mercado laboral van a respaldar estas previsiones de la Reserva Federal, porque vemos que el cuadro se ha montado todo alrededor un poco de estas cuestiones. Destacar también que en el comunicado, aunque es verdad que ya no aparece lo del forward y ya no indica, ¿no?, que van a seguir con las ongoing, con las siguientes subidas de tipo de interés, sí que mantienen un párrafo en el cual plantea que el Comité de Mercado Abierto anticipa que podría ser necesario, lo dicen condicional, un endurecimiento adicional de la política monetaria para alcanzar, como dicen ellos siempre, esa orientación restrictiva para volver a esas tasas del 2%. Yo considero que sí, seguramente puede haber otra subida de tipo de interés si la inflación sigue alta, y luego ya bajadas, con lo cual pues sí se cumpliría ese objetivo de la Reserva Federal de cierre de año, que yo creo que va a estar por debajo de ese 5, pero bueno, al final es un poco opinión y hasta que no veamos los datos pues no lo podremos tener del todo claro, ¿no? También destacar esa cifra de crecimiento económico para este año, que yo creo que también está bastante en tela de juicio, ¿no? Porque si el crecimiento económico es el que nos está diciendo la Reserva Federal, no habría ningún tipo de recesión y prácticamente todo el mundo descuenta que va a haber recesión. La única duda es si será muy larga o no. Si hay baja de tipos en la segunda mitad de este año, incluso en la primera mitad del que viene, que eso ya parece que lo confirma la Reserva Federal, pues esa recesión será menos recesión y se tornará en crecimiento económico para que los candidatos que se presenten a las elecciones, que todavía no sabemos realmente quiénes serán, pues puedan afrontar esas elecciones con ciertas garantías, ¿no? Yo creo que se está todavía lanzando las campanas al vuelo con el tema de la inflación. Creo que la inflación, como te decía antes de que se produjera esta decisión, todavía está ahí. Creo que las medidas de liquidez que se han aprobado y que se van a seguir aprobando para intentar evitar ese estallido bancario, junto con el gasto público, que tanto en Estados Unidos como en Europa pues se va a aumentar notablemente, yo creo que van a ser profundamente inflacionarias. Con el permiso de la energía, si finalmente esa guerra de Ucrania, esa crisis de Ucrania en el verano toca su fin, pues podremos ver ciertos componentes desinflacionarios, pero yo creo que el gasto público y las ventanillas de liquidez van a seguir dando munición a esa inflación y será difícil reducirla, José Antonio. Ojo, porque los swaps, el mercado a fin de